Serendipias, la ciencia de la cadena SER. 3, 2, 1. We have ignition and we have liftoff of NASA's Mars Climate Orbiter as we continue to explore the mysteries of the red planet. View from the second stage of the Boeing Delta II vehicle. We continue to rise. Hace 23 años, la NASA intentó poner una sonda en Marte. Por desgracia, los proveedores de la Mars Climate Orbiter olvidaron convertir las millas inglesas en kilómetros y se acabó estrellando contra el planeta. Aquel error costó $125 millones. Va a resultar que la ciencia bien contada sí que interesa. Así nos despedíamos este verano y parece que teníamos razón, porque hemos regresado y queremos aprovechar para reivindicar que el error en sí mismo es bello, o que al menos puede serlo. Quedémonos con eso. Atreverse con nuevos retos siempre es arriesgado y nunca sale a la perfección, ni a la primera, ni a la segunda, ni a la 12ª. Y siendo el error así de inevitable, todo dependerá de lo que hagamos con nuestras equivocaciones. Ensayo y error son dos palabras que relacionamos con la ciencia, porque algunas disciplinas han aprendido por las malas, probando y fallando y corrigiéndose hasta desarrollar sofisticadas explicaciones de la realidad. Esa es la belleza del error, el potencial de cambio que esconde una promesa de mejora constante que jamás será perfecta, pero que seguiremos intentando tantas temporadas como podamos. Soy Ignacio Crespo y Serendipias ha vuelto. Y antes de seguir hay una cosa que tengo que hacer. Primero, antes que nada, presentar aquí a Pablo, que lo conocemos de la temporada anterior, nuestra enciclopedia humana, esa persona que se dedica a escarbar en la vida de nuestros adorados genios y exponer sus vergüenzas. Pablo, ¿qué tal estos meses? Pues la verdad es que bien, muy liado con muchas cosas y sobre todo leyendo muchas biografías con la esperanza de poder volver a contarlas aquí. Con una en concreto, espero que tengas bastante en mente, porque en el último programa decíamos esto. Te veo, es posible que me equivoque, pero te veo con ganas de hablar de Edison. La verdad es que sí, porque tiene también una biografía muy interesante. Y una pena que es el último episodio. Sí, bueno, yo voy a decir cómo... No hablemos, no. La cosa queda aquí. Te lo guardas, Edison. Y si en el futuro ocurre algo, empezamos contigo y con Edison. ¿Trato? Me parece fantástico. ¿Esperabas que pudiéramos cumplir la promesa? Joder, pues por dentro tenía la esperanza muy fuerte de que sí, la verdad. Y estoy muy contento de que se haya cumplido. Entonces te lo has preparado bien. Venimos a hablar de Edison. Por supuesto. Y lo primero es ponerlo un poquito en contexto. Así que si te parece, escuchamos sobre su vida. Thomas Alva Edison nació en Ohio, Estados Unidos, en 1847. Y ya desde pequeño mostró un doble interés que le acompañaría de por vida. Por un lado, la química, y por otro, los negocios. Su comienzo fue humilde, primero vendiendo periódicos en el tren y luego como telegrafista del turno nocturno, donde tenía libertad para experimentar y diseñar inventos. Pero con esfuerzo y tras vender su segunda patente, Edison ganó el suficiente dinero para crear el primer laboratorio de investigación industrial del mundo. Allí es donde hizo su magia y a partir de entonces sería conocido como el mago de Menlo Park. En ese laboratorio desarrolló el fonógrafo y mejoró la bombilla incandescente hasta convertirla en el invento más omnipresente hasta la fecha. Así pasó sus últimos días, mejorando inventos y materializando sueños. Tras su muerte, el 18 de octubre de 1931, se le hizo un homenaje de 1 minuto sin luz, como símbolo de cuánto había iluminado nuestras vidas.
Dice la canción eso de electrificaste mi vida, que creo que viene muy a cuento hablando de Edison. Pero lo que quiero aquí resaltar es, ya nos hablaste mal de Tesla, que era su rival y normalmente el que se presenta como un bendito. Así que no sé qué esperarme hoy. Bueno, es que Edison en realidad como que ha ganado mucha mala fama en los últimos años, sobre todo a raíz de este resurgir de la figura de Tesla, porque es verdad que Edison no fue la persona más amable con Tesla, ¿no? Como ya contamos en este último episodio de la temporada anterior, que le hizo esta broma de humor americano diciendo que si conseguía hacer no sé cuántas patentes y no sé cuántos desarrollos, le pagaría $5.000 y luego resulta que no, que Claro, no, era una broma. Exacto, qué gracioso era Edison. Sí, sí. Uh-huh. Dime. No, iba a decir que de todas formas, Edison, a pesar de haberse ganado esta mala fama, a ver, en buena parte es merecida, ¿eh? Edison fue una persona que no solo no fue amable con Tesla, sino que era muy beligerante. De trato difícil. Sí. Y además era un tipo que se le reconoce popularmente muchísimo como la persona que tiene el récord de patentes a su nombre, que esto es completamente real, pero en realidad no hizo tantos inventos puramente originales, sino que en lo que era muy bueno es en conseguir mejorar inventos presentes para hacerlos económicamente más viables. Entonces no inventó la bombilla. No, de hecho no. Vale. Esto es una de las cosas que quería sacar aquí. Esto ya le he hundido. Con esto ya has conseguido hundir su imagen más de lo que podría sospechar. Pues fíjate que en realidad en su momento, al principio, se sabía, o sea, era como popularmente conocido que Edison lo que había hecho era mejorar la bombilla. Pero después como que cayó un poco en el olvido esta idea y se le volvió a ser el padre de la bombilla. Pero Edison lo que hizo fue conseguir que el filamento durase mucho más tiempo que los originales, que los primeros que se inventaron con la bombilla. Pero la idea de la bombilla, este concepto de como un bulbo de vidrio y tal, claro, no es suya. Sin embargo, quiso hacer tanto la bombilla como el uso de la electricidad mucho más viable. Y dijo una frase, mira qué bonita esta frase. Sí, ha vencido en los costes, una ventaja temporal. Deme tiempo y abarataré tanto nuestro sistema que solo los ricos quemarán velas. Qué barbaridad, solo los ricos quemarán velas. Pero esto no es la voz de Edison. No, esta es la voz del doblador de Benedict Cumberbatch. Esto es una película que se llama La Guerra de las Corrientes, que trata de este episodio bastante oscuro dentro de la vida de Edison y el enfrentamiento que tuvo con Tesla y concretamente con Westinghouse, por ver quién de los dos electrificaba más ciudades. Sí, la guerra de la corriente continua contra la corriente alterna. Claro. De todos modos, estabas comentando que tuvo cambios, ese filamento para hacerlo más resistente. ¿Cuál fue la clave? Pues la clave fue en realidad encontrar cuál era el mejor filamento para conseguir que durase de verdad. Y lo que hizo fue probar miles de combinaciones, miles de materiales distintos, hasta encontrar que el bambú carbonizado, y un tipo de bambú, porque probó muchos, no valía cualquier bambú. No valía cualquier. De hecho, mandó a gente a China a buscar distintos tipos de bambú para traerlos para experimentar. Es que no había tanto bambú en Estados Unidos por el momento, ¿no? Pues claro. Vaya, aquí sí que me pillas, fíjate. No, asumo que no. Tuvo que traerlo de China, ya lo has dicho. Sí. Pero para que te hagas una idea del tema de los materiales, en 1887 salió una noticia que decía: Menlo Park tiene más de 8.000 tipos de químicos, todas las medidas de tornillo que existen, todas las de aguja, todos los tipos de cordel y de cable, pero también cabello humano y de otros animales, texturas de sedas, barnices, ámbar, muestras de metales. O sea, tenía todo. Era la ferretería deseada por cualquiera. Él lo que quería era ser completamente independiente y poder probar cualquier cosa que se le viniera a la mente con cualquiera de sus inventos. Que todo está perfecto, ¿eh? Todo esto está muy bonito, pero la bombilla no la inventó él. Primero que derrumbamos. Entonces, ¿el fonógrafo sí? ¿O tampoco se nos mantiene? Bueno, sí y no. O sea, Edison sí inventó el primer fonógrafo que reproducía. Claro, pero de hecho, antes de que sigas, más que nada por intentar salvar un poco su imagen, tenemos un audio de la primera vez que se grabó sonido con ese fonógrafo, ¿verdad? Y ahora vienes tú a decir que este sonido tan horrible, por cierto, porque es espantoso, ¿no es de Edison? ¿O cómo funciona esto? No, sí es de Edison. Vale. El sonido es de Edison. Hasta ahí es un mérito suyo. Sí. Y de hecho, lo meritorio de verdad de este fonógrafo es que era capaz de reproducir. Ya había habido otros intentos anteriores, pero lo que había conseguido era grabar la voz, pero no había manera de reproducirla de vuelta. Entonces, como que te quedaba la onda registrada, que después se han podido recuperar posteriormente, pero hasta hace muy pocos años sabíamos que se había grabado, pero en el que... Tenías que fiarte de él. Sí, básicamente. Comercialmente no me parece la mejor idea del mundo. No, y efectivamente en esto Edison sí que fue un visionario, ¿no? De decir, vamos a grabar y vamos a reproducir. Claro, él veía dónde estaba el dinero y sabía llamarlo bien. Pero fíjate que a pesar de esta idea
que es como darle una vuelta a este invento, la poca vista que tuvo con comercializar, qué es lo que había que comercializar para reproducir, porque él creía que la gente tendría una biblioteca de grandes discursos grabados, en lugar de tener música, que es la función principal que tuvo al final el fonógrafo. Y tardó 20 años en cambiar de idea. Decía Biblioteca de discursos. El videoclub de discursos, ¿te lo imaginas? Un mundo alternativo. Me parecería una cosa, no sé si decir un poco distópica, pero yo no me imagino decir, este viernes por la tarde me escucho este discursito. Si te tuvieras que quedar con una idea de Edison que dijeras, esto era revolucionario, supervisionario y divertido y no nos lo esperábamos, ¿cuál sería? Mira, pues fue muy, muy visionario en una cosa, y es que fue la primera persona en grabar un vídeo de gatitos. ¿Qué me dices? Inventó Internet casi. Pues sí, básicamente. Fantástico. Esto es inesperado totalmente. No se suele hablar de ello. No, es que Edison también mejoró, o sea, a veces se dice que fue el inventor de la cámara de cine, pero en realidad mejoró los inventos que ya había en relación a esto. Y entonces se dedicó a hacer pruebas de grabaciones de muchísimas cosas. Y creó un mini estudio en el que probar distintas grabaciones. Y una de ellas fue un circo de animales en el que, entre otras cosas, tenían unos gatitos que se supone que boxeaban. Tenían como unos guantes de boxeo y se peleaban. Vale. Poner gatos a pelearse no es bonito. No. ¿Hay alguna cosa breve que nos puedas contar que sea también sucio por parte de Edison? Porque sabemos que electrocutaban elefantes, pero algo así muy resumido. Muy resumido. Yo creo que uno que se sabe poco es lo que se llamó la gran conspiración del fenol. En la Primera Guerra Mundial, el fenol era materia prima para crear aspirinas, que es un medicamento fantástico, y para crear bombas. Entonces, los alemanes estaban tratando de que todo el fenol posible se desviase a la producción de aspirinas y no de bombas para que no les bombardeasen. Claro. Y Edison, como le pagaban más, dijo, pues me parece muy bien, vamos a hacer un montón de aspirinas con todo el fenol que nos sobra para evitar que llegue a la industria armamentística. Es verdad que hoy en día como que ha pasado muy desapercibido, pero en su momento fue posiblemente uno de los mayores problemas de marketing que tuvo él a título personal. Me parece horrible el asunto. Me estás trayendo una imagen bastante turbia de Edison. Pues nada, muchísimas gracias, Pablo, y hasta la próxima, que no sé a quién vas a despellejar, pero seguro que será interesantísimo. Hazlo como si ya no te jugaras nada, como si fueras a morir mañana, aunque lo veas demasiado lejos. Hazlo como si no supieras que se acaba, como si fueras a morir mañana. Hoy hablamos sobre ensayo y error, y eso significa bucear en el mundo académico, en la investigación, para descubrir así sus luces y sus sombras, y también de paso, pues sus cotilleos. José, ¿te gusta lo que está sonando? Me encanta, es mi canción preferida. Sí, por algo la he puesto yo por aquí, claro. Me dijiste en su momento que lo relacionabas un poquito con la vida en general, con el mundo de la investigación, con los retos, y te voy a preguntar por eso, pero antes que nada voy a pedir que suban un poco la música para disfrutarla un rato más. Te aseguro que nos va a explotar. Hazlo como si ya no te jugaras nada, como si fueras a morir mañana, aunque lo veas demasiado lejos. Hazlo Como si fueras a morir mañana. Es una canción de Leiva que todos habremos conocido en algún momento, y aprovecho ya para presentar a José, que le hemos escuchado un ratito, pero él es catedrático de Bioquímica y Biología Molecular en la Universidad de Murcia, donde también es vicerrector de Transferencia, Comunicación y Divulgación Científica. Forma parte del Grupo de Excelencia Investigadora y es autor de 4 libros, entre los que está La ciencia de los campeones, donde habla de la relación entre ciencia y deporte, y muchos otros. El caso es, ¿por qué te gusta tanto esta canción, José? Que ya nos lo has revelado y sé que tiene un poquito que ver con lo que vamos a hablar. Bueno, para mí es una forma de vida. Fíjate, mi estado de WhatsApp dice antes volcar que parar. Es decir, no pensemos tanto las cosas, no tengamos tantos miedos, pensémoslo a lo justo hasta que veamos que es una cosa coherente y vamos a por ellas, ¿de acuerdo? Y eso en ciencia y tanto en la divulgación como en el campo de la investigación lo he hecho toda mi vida. Siempre he arriesgado, siempre he ido a por aquellas cosas que creía que tenían un objetivo, y cada vez que escucho esta canción os doy mi palabra que se me ponen los pelos de punta, porque empiezo a recordar vivencias en el laboratorio, vivencias a lo largo de mi carrera, apuestas personales que he hecho, unas bien que han salido bien y otras que han salido mal, pero la filosofía de vida es la misma. Si yo ahora
pudiera tener delante tu horario del día o de la semana, asumo que vería muchísimas cosas apuntadas, muchísimo ensayo. Mi pregunta es si también ha habido muchos errores en tu experiencia. Bueno, por supuesto que ha habido errores, pero es que deben existir Claro. esos errores, deben existir a la fuerza. Mira, para mí el mejor deportista de la historia fue Michael Jordan. Y hay una frase suya, un párrafo, que dice: he fallado más de 9.000 tiros en mi carrera. He perdido casi 300 partidos. En 26 ocasiones me confiaron la oportunidad de tomar el tiro ganador y fallé. He fallado una y otra vez a lo largo de mi vida. Esta es la razón por la que he tenido éxito. Eso decía Michael Jordan. Y él entendía que había que fallar. Había que fallar porque eso te ayudaba a mejorar, porque te ayudaba a ver los errores, porque te ayudaba a luego saber en situaciones complicadas cómo reaccionar, y porque te ayudaba a una palabra que está muy en el objetivo de mucha gente, pero en el objetivo negativo, y para mí hay que tenerla como un ejemplo. Te ayuda a ser más competitivo. La gente ahora mismo ve la competitividad como algo malo, como algo no. Y para mí ser competitivo te hace ser mejor persona y mejor sociedad. Pero ser competitivo no significa pisar al de al lado. ¿Qué va? Eso es otra cosa. Ser competitivo es luchar por mejorar, y los fallos te ayudan a luchar por mejorar. Claro. Hemos hablado en general de errores y el caso es que ahora me gustaría particularizar un poquito en algunos. Sí. Más que nada porque quien se enfrenta al mundo de la investigación encuentra muchos por su camino y posiblemente si nos está escuchando algún estudiante de doctorado habrá notado que es un principio muy motivador este que hemos hecho, sobre todo gracias a tus intervenciones, José, porque fantásticas y, como digo, de estas que llenan mucho, que llenan el espíritu. El caso es... ¿Tú tienes alguna recomendación para aquellos que se dedican a investigar, que están haciendo experimentos y que por 24ª vez les ha fallado una PCR o cualquier prueba que tienen que hacer básica? Porque es frustrante. Sí tengo una recomendación. Tú no puedes fallar 24 veces en un experimento. No, porque se lo estás haciendo mal. Pero no el experimento, sino el planteamiento. Fija, a mí me enseñaron una cosa, y ahora intento enseñársela a mis discípulos, es que antes de irte a la pollata del laboratorio, antes de irte a hacer el experimento, pásate horas en la mesa pensando en la hipótesis que va a sustentar ese experimento. Cuando lo tengas claro, o cuando tú creas que lo tengas claro, prepara bien luego lo que va a ser, los aparatos que vas a utilizar, haz bien los cálculos matemáticos para, en mi caso que soy bioquímico, pues coger la pipeta, etcétera, y te tiras a hacer el experimento. Bien, lo haces una vez y resulta que no sale lo que tú tenías previsto. Repítelo. Claro. Lo haces otra vez y no sale lo que tenías previsto. Repítelo. Puede haber un fallo de pipeteo, un fallo de cálculo, un fallo de maquinaria. Hazlo otra vez. Repítelo. Y si sale mal otra vez, a la tercera, no lo repitas. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Busca dónde estaba el error en la hipótesis. Porque se supone que ya lo has ejecutado bien. ¿Eso es un fracaso? No. Porque puede ser que lo que encuentres ahora sea muchísimo mejor que el planteamiento que tú te habías encontrado. Claro. Pero repetir hasta que salga lo que tú tenías previsto, eso es un error incalculable, porque al final te puede ir el sesgo de lo que tú vas buscando. No. Plantéatelo bien, repítelo justo, pero entonces cambia el chip, cambia la forma de pensar y te puedes encontrar una sorpresa positiva. Claro, esto es un poco lo que decíamos al principio del programa, que el error es casi inevitable, lo importante es lo que hacemos con él, cuando decidimos pasar a un siguiente planteamiento. De todos modos, voy a aprovechar para llevarlo a otro caso particular, José, si me permites, y es, efectivamente, si estamos haciendo una PCR o algún proceso básico y fallamos tantas veces, algo estamos haciendo mal. Pero para lidiar con la frustración, cuando es algo más difícil, por ejemplo, esa gente que cría ratones, que hace mutaciones en ratones y no ve si han dado resultado hasta 1 o 2 generaciones después, cuando se encuentra que eso ha fallado, la frustración tiene que ser brutal, porque es volver a empezar. ¿Qué hacemos en estos casos? Porque tenéis que ser senseis de lidiar con la frustración. Sí, porque, vamos a ver, en esos casos tú tienes que combinar varias cosas. Me pongo ahora como investigador principal de un grupo de investigación. Entonces, tú tienes que pensar que los investigadores y las investigadoras son personas. Claro. Son personas que están buscando su hueco en la ciencia. Y el sistema actualmente habría que cambiarlo, pero el actual es el que es. Y si a ti para poder progresar científicamente te están valorando las publicaciones científicas,
Tú no puedes tener a un chaval, a un chico o una chica esperando 2 años para ver el resultado y que luego salga mal. Claro. Porque entonces no ha publicado absolutamente nada. Y se está jugando ahí sus habichuelas, se está jugando su trabajo, su vida, su trayectoria. No lo podemos pensar con el pensamiento del investigador principal del grupo, que tiene la vida profesional bastante ya encaminada. No, te tienes que poner con la cabeza de los chicos. Entonces, paralelamente, haz esos experimentos ambiciosos que dentro de 2 años verás lo que sale, pero a la misma vez haz otro tipo de investigación paralela o el mismo tipo de investigación pero a corto plazo, para ir ayudándoles a ellos a progresar, a poder conseguir un contrato predoctoral, un contrato postdoctoral, un contrato de reincorporación. Entonces, eso tienes que jugar con todo eso. Claro. Pero ojo, se lo tienes que explicar bien al joven científico antes de empezar. Esas van a ser las normas, que luego se pueden cambiar, pero explícaselo y evitará esa frustración, porque verá que no estará con la angustia de ¿y si sale mal? No, paralelamente me saben encaminar. Es una buena recomendación, porque cuando hablo con jóvenes científicos me encuentro siempre esa frustración de base y me recuerda un poco a una película muy concreta. Dame una excusa por la que no puedas trabajar, pero más vale que sea buena. Rita, estoy reviviendo el mismo día una y otra vez. El día de la marmota, hoy. Muy bien, pero termina el chiste. ¡No! En serio, esta es la 3ª vez. Es como si ayer no hubiera sucedido. Intento estrujarme el cerebro, pero no consigo imaginar por qué te has de inventar algo así. No lo estoy inventando, te estoy pidiendo ayuda. Todos hemos vivido ese día de la marmota en algún momento y ya has dado alguna recomendación para sobrellevarlo, pero lo que te quiero preguntar es, ¿qué hay del entorno? La parte social, tus compañeros de trabajo, el resto de científicos, ¿son un apoyo? ¿Te has encontrado alguna experiencia humana, una dimensión humana que te haya ayudado sin esperártelo en este mundo de la divulgación y de la comunicación y de la investigación? Pues fíjate, sí, y mira, viene al pelo. Porque resulta que se acaba de jubilar mi maestro, de la persona de lo que lo ha aprendido todo, el que ha sido investigador del grupo muchísimo tiempo. Tal. Y en la cena de jubilación le pregunté, Paco, digo, ¿cuál ha sido para ti el reto más difícil que ha tenido? ¿Qué experimento? ¿Qué publicación? ¿Qué fue la línea de investigación que más te costó? ¿Sabes lo que me dijo? ¿Qué te dijo? Me dijo, José, el mayor problema o lo que más me ha costado es la gestión humana. Es saber llevar el grupo de investigación. Claro. Saber manejar las situaciones personales de cada uno, intentar anticiparme a los conflictos, intentar darle a cada uno lo que necesita sin perjudicar al otro. Eso me ha sido más difícil que cualquier proyecto, que cualquier experimento, no, la condición humana. Porque si eso funciona, entonces lo otro funcionará. Pero si la relación entre los miembros del grupo de investigación, el trato personal, el cómo se lleven ellos, eso no funciona, olvídate del otro. Es una recomendación que podríamos tatuarnos para la vida en general. Sí. Has acumulado mucha experiencia, muchas recomendaciones, sabiduría, ¿no? A fin de cuentas. Y por lo tanto quiero preguntarte algo. Si ahora tuvieras la oportunidad de decirle al José de, no sé, 16 años, antes de entrar en la carrera, una recomendación vital para enfrentarte al mundo académico, para enfrentarte a la investigación, ¿qué le habrías dicho? Una pregunta. Pues mira, te voy a decir 2. Una es que antes de meterte en la carrera científica, habla con científicos. Habla con gente que haya terminado o esté a medio del camino que tú vas a transitar. Y entonces eso te servirá para entender muchas cosas. Pero habla con ellos porque precisamente lo que hablamos antes de las frustraciones te la va a contar. Te va a decir los problemas que han tenido. Te va a decir sus agobios y sus alegrías. Claro. Pero eso te lo tienen que decir ellos. No sí, vale, está internet, muy bien, todo esto, estás buscando en los libros, pero hablas con las personas. Y luego, fíjate lo que has dicho, antes de empezar la carrera, confía en tus profesores de la carrera. Saben lo que hacen. ¿Y por qué te estoy diciendo esto? Te voy a contar un caso del que hemos hablado alguna vez. Resulta que yo estoy aquí, tú has dicho antes, catedrático de bioquímica. Bien, yo estoy en bioquímica y soy catedrático de bioquímica gracias a un suspenso. Porque a mí resulta que me suspendieron una carrera, en una asignatura en toda la carrera, la de química orgánica. Cuando me suspendieron esa asignatura,
Vamos, me acordé de la madre que parió al profesor y a la profesora. Fui a hablar con ellos. Eso no puede ser. ¿Cómo me habéis suspendido? Eso no puede ser. José, está suspenso. Era la química orgánica. Yo era alumno interno del departamento de química física. Me pasé todo el verano acordándome de la familia de los profesores, pero paralelamente estudiando química orgánica. Empecé a estudiar química orgánica y me di cuenta de dos cosas. Una, que no merecía aquel 4 que me habían puesto, que merecía mucho menos, porque no tenía ni idea de química orgánica. Pero dos, que la química orgánica me gustó tanto que abandoné el departamento de química física y hice la especialidad que más se parecía a la química orgánica, que era la bioquímica. Y de ahí empezó mi carrera de bioquímico. Un suspenso me cambió la vida. Y eso es lo que yo le diría al yo de antes. Ojo, confía en tus profesores y entonces déjate en manos de ellos, porque es posible que algo que tú en un momento veas como algo que no puede ser, ¿cómo me están haciendo esto? Claro. Al final te vaya a cambiar la vida para bien. La vida da muchísimas vueltas, eso está claro, y nuestra forma de relacionarnos con las decisiones que hemos tomado es también muy variable. Precisamente por eso, para tener el otro lado de la moneda, por decirlo de esa manera, tenemos con nosotros a Ana. ¿Qué tal, Ana? Hola, ¿qué tal? Esta voz que escucháis es la de Ana Salvador, que es doctora en cosmología y se dedicaba a estudiar cómo se distribuyen las galaxias en el universo, lo cual está muy bien, pero llegó un día en el que lo dejó todo. Se subió a una furgoneta, luego nos dirá si es furgoneta o no, y se fue a recorrer Latinoamérica durante 2 años y medio divulgando ciencia mediante un proyecto llamado Acoge a un científico. Así que te lo voy a preguntar de una manera todo lo cariñosa que pueda, Ana, pero muy directa. ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Petaste y no pudiste seguir con la ciencia? Bueno, pues un poco, la verdad es que sí. Yo cuando estaba haciendo el doctorado, la verdad es que todos los días llegaba a casa y me sentía un poco frustrada. No llevaba las cosas tan bien como decía José. Y bueno, al final yo no trabajaba con PCRs, ni animalillos, ni estas cosas, sino programando con datos de galaxias. Y al final pues te puedes pasar hasta un mes buscando un punto que te faltaba en un código y eso es muy frustrante porque aquí el planteamiento es buscar y buscar a ver dónde has cometido el fallo, volver a hacer el programa de cero. Entonces, bueno, es bastante frustrante y me di cuenta que los días que daba clases en la universidad o que los días que hacía charlas de divulgación o cosas de divulgación, llegaba a mi casa mucho más feliz. Y me di cuenta que me gustaba más hablar de lo que hacía que realmente hacerlo. Te diste cuenta de que al hacer divulgación llegabas a tu casa más feliz y la solución fue no volver por tu casa, porque cogiste la furgoneta y te fuiste por Sudamérica a hablar con gente. ¿Cómo recibe la gente de lugares tan dispares y extraños realmente para nosotros la ciencia? Que de repente empieces ahí a hablarles del cosmos. La verdad es que nos recibieron muy muy bien. Bueno, el proyecto lo empecé en Argentina porque mi pareja es de allí y bueno, cuando estaba haciendo el doctorado, él me dijo un día, cuando termines el doctorado, lo dejamos todo y nos vamos de viaje. Y al principio salimos con una mochila de casa y empezamos el viaje en Argentina con gente de su pueblo, de la provincia de Buenos Aires, gente conocida. Y luego pues por el boca a boca fuimos de unos sitios a otros y después de 3 meses viajando con la mochila, bueno, nos cansamos un poco y ahí decidimos comprarnos una furgoneta, una combi Volkswagen del 88. ¡Ostras! Muy Scooby-Doo. Sí, muy Scooby-Doo. Y bueno, es una combi Volkswagen y la llamábamos combi. La camperizamos por dentro, era nuestra casa. Y bueno, el viaje se nos fue un poco de las manos y así pasamos 2 años y medio en que la gente lo recibió muy bien. Al final estamos hablando del universo y yo creo que todo el mundo ha mirado alguna vez al cielo y se ha hecho preguntas. Has encontrado ciencia más allá de la investigación, en cierto modo. Sí, efectivamente. Y ahora en la docencia, ¿verdad? Sí. Fantástico. José, una pregunta rápida, porque tampoco tenemos mucho tiempo, pero aquí estamos hablando prácticamente de divulgar en el Amazonas. ¿Cuál es el lugar más extraño en el que has divulgado tú? Bueno, ha habido muchos, pero si tuviera que elegir, una vez así en plan predicador, tuve que hablar en la puerta del Corte Inglés, subido en un púlpito así que me hicieron. ¿En la puerta del Corte Inglés? Sí, con una bata. Tú imagínate que vas a entrar ahí al Corte Inglés y ves un tipo con una bata subido ahí encima de un escalón, hablando de ciencia, como en plan... Sí, aquello fue maravilloso. Y la gente se paraba, de momento empezó a llover y yo no me podía ir. Aquello fue tremendo. Y otro sitio fue en el palco del Vicente Calderón. Ah, bueno, también muy buen sitio. Sí. Ana, en tu caso, ¿con cuál te quedarías? Porque tenemos que ir cerrando ya, pero para que quede esto redondo... Bueno, en escuelas en medio de la nada, que llegábamos con la furgoneta a un pueblo y de ese pueblo nos llevaban en moto y luego había que atravesar ríos en puentes hechos por troncos.
pues eso, sitios en medio de la nada y la verdad que era muy, muy bonito cómo te recibían. Del Vicente Calderón al medio de la nada, ciencia en todos los sitios. Me encanta esta combinación. Lo que pasa es que tengo que despediros ya, aunque me pese muchísimo. Muchas gracias a los dos por haber pasado por Serendipias y por hablarnos con tanta sinceridad de no lo bueno y lo malo de la ciencia, sino experiencias tan distintas. Muchas gracias. Gracias a ti. Muchísimas gracias. ¿Pero qué es esto? ¿Qué día es hoy? Ya, sobre eso, bueno, hoy es hoy, hoy es ayer y mañana también es hoy. Es uno de esos bucles temporales de los que habrás oído hablar. Serendipias, con Ignacio Crespo. Mario Panadero, periodista, humanista, productor, guionista y hombre del Boletín Científico de Serendipias, que cuando te pedimos esto, la ciencia la tenías un poquito lejos. La tenía un poco olvidada, pero me ha vuelto a picar el gusanillo científico, por así decirlo, y ahora estoy súper dentro. A tope. Durante el verano has seguido buscando cosillas. Hombre, claro, es que una vez te pica, como digo, el gusanillo científico, no es tan fácil dejarlo y salirse. Entonces vamos a empezar, si te parece bien, con una noticia que me ha parecido muy mona. Venga. Porque resulta que los chimpancés hablan, o al menos su comunicación verbal, por así decirlo, es mucho más compleja de lo que se pensaba. Resulta que un grupo de investigadores ha grabado 900 horas de sonidos de chimpancés y analizando los audios han encontrado 12 sonidos diferentes que podrían relacionarse con las letras del lenguaje verbal humano y unas 390 combinaciones, sobre todo con 2 o 3 de esos sonidos. Y esto sugiere que el vocabulario de los chimpancés puede ser mucho más rico y preciso de lo que pensábamos y difumina un poco más esa supuesta línea entre nosotros y el resto de seres vivos por la que solemos creernos el único animal con lenguaje, que no lo somos. Es que tenemos mucho ego y a poco que mires el resto del mundo animal nos damos cuenta de que no somos tan especiales. Pensamos poco en ellos, creo yo. Y eso pensaba también Nicole Ackermans, que se dio cuenta de que nadie estaba pensando en los animales que van por ahí dándose cabezazos. Qué bien hilas. Eso es, como las cabras y los ciervos, que asumíamos que eran inmunes a esos golpes porque estaban súper preparados con sus cornaventas. Así que esta científica decidió investigar por sí misma si esos cabezazos que se daban tenían consecuencias y ha estudiado concretamente el caso de los bueyes almizcleros. Pues bien, resulta que de inmunes, nada, que los cerebros de los bueyes adultos están hechos papilla, con secuelas de traumatismos cronoencefálicos desde que son terneros y parece que incluso acumulan una proteína que está relacionada con el Alzheimer en los humanos. Y tú dirás, Ignacio, ¿cómo han podido evolucionar así los bueyes almizcleros? Te lo digo. ¿En qué está pensando la evolución? Me lo pregunto todos los días. Pues en reproducirse, hablando finamente, que al final es lo único que importa, y parece que aunque no son inmunes a los cabezazos, su capacidad para seguir comiendo y teniendo sexo sí es bastante resistente a estas lesiones. Parece que la clave de la supervivencia está en no quedarse demasiado tonto, lo justo nada más. Lo justito para tener una buena vida, ¿no? Eso es, sí que saben los bueyes, sí que saben lo importante, las prioridades de la vida, ¿no? Y tú también sabes que has aprendido mucho de ciencia en estos meses, sí, es verdad. Y más que aprenderás. Muchísimas gracias, Mario. Gracias a ti, Ignacio. Hasta la próxima. Incrementando mi poder y mi estructura celular, estimulando la región sur occipital, añadiendo más lucidez a mi amplio córtex cerebral, ensamblando, reparando, desorbitando el cielo neuronal. Todo se... Tenemos una sorpresa con nosotros, porque ya dijimos en redes que tendríamos a alguien nuevo en la plantilla. Lo que pasa es que no revelamos el nombre, no revelamos el contenido, no dijimos nada. Y tenemos una pista. Tenemos la voz de Julio, que nos lo va a revelar aquí en directo para todos los que no forman parte de la plantilla, que evidentemente ellos están avisados, y nos lo dirá en 3, 2, 1... La Biblioteca Sublimada, con Laura Toribio. Laura Toribio, ¿cómo tú por aquí? Viniste a la tertulia del último programa y te has quedado ya en la SER a vivir. Eso ha sido, me he quedado aquí todo el verano y me han dado una plaza en Serendipias. Bueno, la verdad es que me has llamado tú. Claro, qué sorpresa, no ¿Qué lo sorpresa? sabía. No lo sabías. Entonces, misterio resuelto, ¿no? Resuelto. Vale, lo que te voy a preguntar es, la Biblioteca Sublimada, ¿en qué consiste esto? Pues mi idea es hablar de ciencia a través de textos de la literatura. Y me gustaría, aunque sé que es difícil, eliminar esa barrera que existe, que no es cierta, de que uno tiene que ser de ciencias o de letras, como si fuera algo que no pudiéramos mezclar.
Claro, entiendo que lo de sublimada es un juego de palabras ahí, entre el concepto de química, en cierto modo, de pasar de sólido a gas directamente, y que al final estamos intentando relacionar ahí también dos mundos muy distintos, como el sólido y el gas, las ciencias y las letras. Eso es. Tu premisa es que no son tan distintos, ¿no? Sí, y también porque sublimar significa engrandecer. Entonces me gustaría engrandecer, elevar las ciencias gracias a las letras y las letras gracias a las ciencias. Qué bonito. Sí, así que para eso he seleccionado unos textos literarios y luego me gustaría explicarte cómo los enlazo con la ciencia. Genial. ¿Escuchamos el primero entonces? Sí, pues ¿Cuál mira, es? El primero es El hombre en el umbral de Jorge Luis Borges. Qué bonito. Es fama que no hay generación que no incluya 4 hombres rectos que secretamente apuntalan el universo y lo justifican ante el Señor. Uno de esos varones hubiera sido el juez más cabal. Pero, ¿dónde encontrarlos? Si andan perdidos por el mundo y anónimos y no se reconocen cuando se ven y ni ellos mismos saben el alto ministerio que cumplen. Alguien entonces discurrió que si el destino nos vedaba a los sabios, había que buscar a los insensatos. Esta opinión prevaleció. Alcoranistas, doctores de la ley, sikhs, que llevan el nombre de leones y que adoran a un dios, hindúes que adoran muchedumbres de dioses, monjes de Mahavira, que enseñan que la forma del universo es la de un hombre con las piernas abiertas, adoradores del fuego y judíos negros, integraron el tribunal. Pero el último fallo fue encomendado al arbitrio de un loco. Pasa una cosa, Laura, y es que mira que a mí me gusta Borges, pero escucho esto y no tengo ni idea de por dónde vas a salir. Ya, y seguramente Borges no estaba pensando en nada científico cuando lo escribió, pero yo te voy a dar una respuesta a esto. Lleváis todo el programa hablando del ensayo y el error, cómo obtener conocimiento a través del fallo. Pero en matemáticas existe otra manera de alcanzar la verdad, que es a través de demostraciones. Claro, porque tú eres matemática. Sí. Para quien se le haya olvidado del programa donde apareciste, matemática que hace astrofísica. Y astrofísica también. Y bueno, pues hay una manera de demostrar las cosas que se llama por reducción al absurdo. Y te prometo que no me lo he inventado, que esto existe. Te creo. Adelante, entonces. Vale, pues la técnica de reducir al absurdo algo consiste en demostrar la veracidad de lo que estamos diciendo, probando que si no fuera cierta, llegaríamos a una contradicción, a un absurdo. Entonces, empiezas tu razonamiento suponiendo algo que parece un poco insensato, un poco de locos. Quieres argumentar lo contrario de lo que quieres demostrar. Entonces, una vez que has establecido esa primera idea, ya no vale más locuras, tienes que seguir todas las normas de la lógica para llegar a una contradicción y entonces habrás demostrado realmente lo contrario que había supuesto. Claro, vendría a ser como si tú y yo discutimos y yo digo, te voy a demostrar que estás equivocada aceptando lo que me estás afirmando tú y demostrándote que llegas a contradicciones con tu planteamiento, ¿no? Eso es. Perfecto, de acuerdo. Entonces, el concepto cómo se relaciona, porque ha quedado muy claro, pero el texto que hemos escuchado no habla de reducción al absurdo directamente. No habla de reducción al absurdo, pero mira, en matemáticas existen más maneras de demostrar demostrar un teorema. Lo que pasa es que muchas veces no se disponen de las herramientas y entonces tienes que tirar de esta ilógica. Entonces, lo que dice Borges es que existen 4 hombres rectos, que ellos sí sabrían de la verdad, pero después añade que si el destino nos vedaba a los sabios, habría que buscar a los insensatos. Ahí está. Y este es el punto que me recuerda muchísimo a reducir al absurdo. Te lo compro. Me ha parecido bonita esta unión, hemos aprendido cosas y hemos escuchado un texto fantástico porque es de Borges. No sé si el segundo puede superarlo. ¿Qué es lo que tienes en mente? Hombre, el segundo es de Miguel Delibes, es el inicio de Señora de Rojo sobre fondo gris. Y ahora que ya sabemos cómo funciona un poco la sección, ¿qué os parece si los oyentes intentan adivinar de qué concepto voy a hablar? Pues intentemos adivinar. No ignoro que el recurso de beber para huir es un viejo truco, pero ¿conoces tú alguno más eficaz para escapar de ti mismo? Una copa acartona el recuerdo, pero al propio tiempo convierte la onerosa gravedad de tu cuerpo en una suerte de porosidad flotante, algo parecido a la fiebre. Pasado el trance, sobreviene el decaimiento,
pero hay un medio para evitarlo. Mantener en sangre una dosis de alcohol que te imbuya la impresión de que participas en la vida, de que la vida no pasa sobre el hoyo en que te pudres sin advertir que existes. No hay canción de borrachuzos más elegante que el Liviamo de la Traviata. Empecemos por ahí. Lo segundo que quiero añadir, espero que no vayas a empezar a argumentar que el alcohol es sano para nada. No, ni una gota de alcohol. Eso está perfectísimo. Entonces, asumiendo que no vas a caer en eso, solamente me queda sospechar que tiene que ver con la palabra gravedad, que se ha colado por ahí. Sí, y sí que tiene que ver con la gravedad. Y es que este texto quiero utilizarlo para hablar de la vida de las estrellas y por qué cambian de tamaño. Ostras, pero qué buenas elecciones. A ver, explícame. ¿Cómo cambian de tamaño? ¿Por qué? Pues lo que tenemos que entender es cómo se forman las estrellas. Y es que las estrellas nacen en enormes nubes de polvo y gas que debido al colapso gravitacional cada vez se va juntando más y más material en un mismo punto. Todo este material, que cada vez es mayor, se empieza a contraer hasta que se alcanzan las condiciones de presión y temperaturas necesarias para que empiece la fusión nuclear en su interior. Vale. Entonces la vida de la estrella será una continua lucha por equilibrar, por estabilizar dos fuerzas, la fuerza de la gravedad que empuja a la estrella hacia el interior y las fuerzas nucleares que la empujan hacia el exterior. Sería algo así como un pulso, entonces. Eso sí, si pensamos en nuestra estrella, en el Sol, ahora mismo se encuentra transformando el hidrógeno en su núcleo en helio. Una vez que se acabe el hidrógeno, empezará cambiará la reacción nuclear que hay en su interior. Entonces, como va a cambiar la reacción nuclear, también cambiará la fuerza con la que se expande la estrella. Y la estrella, para compensar esa nueva fuerza, tendrá que cambiar de tamaño. Y será entonces cuando crecerá y se convertirá en una gigante roja. Perfecto, gigantes rojas, reacciones nucleares. Y ahora, el truco final, ¿cómo se relaciona con lo que hemos escuchado en el texto? Sí, pues es que Delibes habla de un hombre que bebe porque beber convierte la onerosa gravedad de tu cuerpo en una suerte de porosidad flotante. Y para mí esta dosis de alcohol que él habla, que es lo que le mantiene partícipe de la vida, son las reacciones nucleares que ocurren dentro de las estrellas e impiden que colapse bajo su propia gravedad. Pues me encanta, pero tenemos que terminar la sección ya, porque como esto me ha embelesado tanto que al final son textos preciosos, no he controlado el tiempo. Así que nada, Laura, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por aceptar ser colaboradora y esperemos volver a tenerte muy pronto. A ti. Moure oye voces. Y después de esta sofisticación literaria, toca ahora todo lo contrario. Ricardo Moure, ¿qué has estado haciendo estas semanas? Pues gastarme dinero que no tengo en comprarme plantas que ya se me han muerto. Eso es el planazo, eso lo hace todo el mundo. Lo que quiero preguntarte es, ¿la sección sigue igual o vas a mejorarla de algún modo? No, sigue igual, siguen siendo preguntas de nuestros oyentes, de amigos y amigas del programa, pues que yo voy respondiendo. Vale, entonces has preparado una... Es que tengo mucho miedo, Moure, no sé qué me traes. No, porque hoy mi sección va a ser muy especial porque te traigo una pregunta de uno de los grandes pensadores de nuestro tiempo. Me lo pintas bien. Un hombre que ha hecho de la observación de los misterios cotidianos y pequeños una forma de vida. Ostras. Me generas curiosidad. ¿La escuchamos? Venga, adelante. La escuchamos. Ricardo, aquí el pequeño Piedrahita. Oye, te hago una pregunta a ver si tú me la puedes resolver. Estoy bastante inquieto con el tema. Y es, ¿cómo sabe el vello púbico cuándo tiene que parar de crecer? Me refiero a la longitud, porque el pelo de la cabeza, esto sigue creciendo y se desmelena, y si no vas a cortártelo una vez al mes, pues no hay quien... Este flequillo a mí no me deja ver. Lo mismo sucede con la barba, lo mismo con el bigote, las patillas, eso si no te lo cortas, va creciendo y no para jamás. ¿Cómo sabe el vello púbico cuándo tiene que decir, yo hasta aquí, aquí me planto? Eso me tiene fascinado. Es que no me salen las palabras, Moure. ¿A ti te ha gustado juntarte con cómicos para que puedan decir las barbaridades que no te dejamos decir a ti? Y a tope, ¿verdad? Claro, y me junto además con cómicos con flequillo. También te digo, maravilloso Luis Piedrahíta. Así que, por favor, dale una buena respuesta. Bueno, creo que Luis se refiere a por qué no tenemos los genitales como la barba de Panoramix, el Pubi Rapunzel, básicamente. Vale, me pongo serio, porque por favor. Hay un error en su pregunta. Y es que muchas veces creemos que el pelo de la cabeza crece para siempre. Y eso no es verdad. Porque todos los pelos de nuestro cuerpo, todos, tienen un ciclo de vida.
con una fase de nacimiento, una de crecimiento en la que se alarga y después una de muerte, donde el folículo estrangula el pelo y muere. O sea, es esta gente que se está quedando calva que lleva el pelo como una ensaimada, Sí. que la parte delante del pelo está como quemada, como un estropajo. Eso es porque el folículo ya está estrangulando. Pues el pelo de la cabeza entonces también muere, pero su fase de crecimiento es muy rápida y además dura entre 2 y 7 años, por eso se hace tan largo. Sin embargo, el vello púbico, y también el del pecho, las axilas o el del cuerpo en general, tiene una fase de crecimiento de muy pocas semanas y se renueva muchísimo, 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 se cae todo el rato. Por eso se nos cae tanto el vello de esa zona y es normal pues encontrar pelos sospechosamente rizados en lugares donde no nos gusta verlos. Decía, te gusta juntarte con cómicos porque así dicen las barbaridades que no te dejamos decir. Qué ingenuo yo, que las sigues diciendo igualmente. Oye, pero seguro que esta duda la tenía mucha gente. Y Luis Piedrahita entre ellos. Bueno, me ha encantado escucharle. ¿Vamos a una segunda pregunta o no has preparado más? Sí, yo siempre tengo preguntas. ¿Sí? Siempre, me saco Venga, una chistera. Pues vamos a ella. Ricardo, una pregunta que me tiene Esto no puede ser. Una inquietud que me turba el espíritu. Mi pregunta es, ¿las plantas de interior en la naturaleza dónde viven? Que estaba en un 2 por Esa es la 1. pregunta. A ver, es que Luis es gallego, tiene muchas preguntas. Yo también soy gallego y me controlo. Bueno, Ay, tienes preguntas, por eso tienes un programa de ciencia. da igual. Es Luis Piedrahita, hay que darle una buena respuesta. Sí. Te dejo un ratito. Luis Venga. nos está preguntando cuál es el hábitat natural de las plantas que tenemos dentro de casa. O sea, los potos, las monsteras, las begonias, las orquídeas. Es obvio que su hábitat no son apartamentos, ¿vale? ¿No te has fijado tú que todas esas plantas dan a la casa como un aspecto de selva? Pues eso es precisamente porque las plantas de interior son de climas tropicales y subtropicales. Por ejemplo, los potos, que a mí es una planta que me encanta porque es que hay que ser mataplantas para que se te muera. La verdad que sí. El poto viene del sudeste asiático, o las monsteras, que son preciosas, vienen de las selvas del sur de México. Entonces, claro, en los climas tropicales apenas hay cambios estacionales, así que, y al igual que en una casa, la temperatura es similar durante todo el año, entre los 17 y los 25 grados. Aunque a lo mejor este invierno, gracias al señor Putin, tenemos que empezar a tener plantas polares del Ártico. Además, piensa que estas plantas de interior normalmente no necesitan mucha luz, o les viene bien luz que sea indirecta. ¿Por qué? Porque como viven en la selva, están a la sombra de los árboles. Y de hecho, a muchas de estas plantas no les vienen nada bien las corrientes ni el aire acondicionado. ¿Por qué? Porque en la selva no les da el viento y no están adaptadas al viento. Fantástico. Así que respuesta simple, viven en la selva. Claro, al final son preguntas que todos nos hemos hecho, pero que a veces las planteamos mal. Sí, muchas veces las planteamos mal, pero ahí están y tienen respuestas muy interesantes. Oye. Bueno, segunda pregunta de Piedrahita. Encantado de que nos haga preguntas, pero es verdad que aquí queremos variedad, Moure. La tercera no es de Piedrahita, ¿verdad? No es de Piedrahita. No es de Piedrahita en No, absoluto. ya no. Vale, por favor, mira, es que, bueno, vamos a escucharla. Ricardo, una pregunta Moure, un poco tontorrona. se acabó. pero No, tiene el cortad el audio. Hasta aquí. ¿Hasta aquí? Sí, no vamos ni a escucharla. Pues nada, pues me voy a comer. Yo se lo agradezco. ¿Te vas ya? No, vuelve, Sí, no. vuelve, Moure, vuelve, ¿Qué? vuelve, que ya te has olvidado. Venga. ¿Qué? A ver, escúchame. ¿Qué? Tu sección de hoy ya, porque no puede ser que me traigas a Piedrahita 3 veces. Ya, pero ¿por qué no me voy? Que tengo No, hambre. aquí hay que darle variedad. Y en cuanto a que no te vayas, es porque, claro, ya te olvidas, tú después de tu sección te quedas para que te haga una recomendación. Te tengo aquí atado. Ah, las cosas que me cuentas que yo luego no hago. Exacto. Las cosas que te cuenta y que luego pasas por completo. Hemos venido a hablar de evolución. Watch the eagle and the seagull. We studied rocks and plants, flowers, trees and bees and ants. Slept on hammocks without pillows, eating rats and armadillos. Till I realized on reflection, it's natural selection. ¿Es Darwin cantando? Es Darwin cantando. Es una parodia que hizo la BBC, que al final habla de evolución y que viene al pelo, porque como estamos aquí tratando temas de ensayo y error, pues es un buen ejemplo. Y como recomendación, ya aprovecho, lo hilo así, quiero traeros un juego de mesa llamado Evolution, por ser redundantes, y que consiste en un juego de cartas donde vas creando especies, dándoles habilidades e intentando que sobrevivan. Cuanto más comen, cuanto más habilidades interesantes para su ambiente desarrollan, mejor prosperan. Y al final esa es la idea, esa es la evolución y eso es lo que hace el juego de mesa. Lo recomiendo desde aquí. A mí me ha parecido súper entretenido y que entiendes bien cuál es la mecánica de la selección natural. Entonces, si va de evolución, hacen guarrerías también. Moure, te he pedido que te quedes, pero para que aportes. Vamos a ver, vete, ahora sí. Me voy. Ah, pues vete. ala, adiosito. En la próxima ya Venga. vienes más tranquilo. Búscate otro payaso.
Venga, perfecto. Esperemos que la próxima Luis Piedrahita no nos odie y venga otra persona. Pero nada, fantástico. Gracias, Mowbray, aunque se haya ido, y gracias a todos. Que hay que represente más el poder del ensayo y el error que la evolución. Es un proceso que nunca termina, que acumula errores hasta que aparece una solución algo más ventajosa que la media y a partir de ella sigue variando, probando y equivocándose, un poco entre comillas, eso último. ¿No somos acaso otro error más? Un error fantástico que nos demuestra la nobleza de probar, equivocarse y mejorar. El motor de la evolución biológica, pero también de la evolución cultural. ¿Cuántos papeles arrugados y manchones de tinta han hecho falta para que estemos donde estamos? ¿Y cuántos de esos papelotes ahora son erigidos como tesoros de nuestro pasado? Lo importante no es equivocarse, es lo que aprendemos del error y a nosotros nos queda muchísimo por aprender. Serendipias con Ignacio Crespo. Like a fish on land. Must be hell, no more cookies in this jar. Did I take it too far? Now I dwell in the sand like a fish on land. I was getting lost in the quicksand. Seagrass was all I found. An alternative hell, no more cookies in this jar. Did I take it too far? Now I dwell in the sand like a fish on land. But I'm deep, deep down on the bottom of a well. I don't belong, can't you tell? This place must be hell. No more cookies in this jar. Did I take it too far? Now I dwell in the sand like a fish on land.